Bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días. Les saludo, soy Israel Sánchez de Iglesia Cristiana Trillo Nuevo. Saludos a la Iglesia Digital. Gracias a Dios por la gente que nos acompaña. Contento y gozosos como ministerio de poder estar con ustedes este día para terminar la serie que empezamos ahora en diciembre. Tuvimos como intermedio ahí el mensaje de Año Nuevo que fue de bendición. Tengo que contar un testimonio o alguno de los testimonios, mejor dicho. Recuerdo que en la oración del tiempo para cerrar el mensaje, el Espíritu Santo puso a orar por sanidad y me acuerdo que se habló una palabra y dije una palabra de ciencia. Una persona está siendo sanada o va a ser sanada de una hernia. Y me sorprendió 3 o 4 días después porque sabía que Dios había hablado esa palabra para la iglesia digital, para la gente que iba a escuchar el mensaje más adelante. Eh, y apareció una persona llorando y me dijo, acabo de terminar de escuchar su mensaje. Y yo tenía una hernia que no me permitía hacer muchas actividades. Y en el momento que usted dijo, alguien está siendo sanado de una hernia, Dios me sanó. Y gozosos, contentos, incluso al otro día le llegué a preguntar cómo está, qué pasó con la hernia. Nada, no tengo ninguna hernia, Dios la sanó. Y para mí es un privilegio comentarle esto, para la exaltación y la gloria de Jesucristo. Y para que usted entienda que la palabra es viva y eficaz, para que te tomes de la palabra, para que la abraces, para que entiendas que estamos sirviendo y predicando a un Dios vivo, a un Dios poderoso, un Dios que no tiene límites. Siempre me ha gustado manifestar y expresar que no predicamos un evangelio de palabras, sino que predicamos un evangelio de poder, como lo dijo Pablo. Así que tome la palabra, abrace la palabra y siéntase digno de ella en el nombre de Jesús. Bien, el mensaje del día de hoy es actuar como hijos de Dios. Recordemos que el nombre de la serie es pensar, hablar y actuar. Vamos a encomendárselo a Dios, por favor. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por la gente que nos viene a acompañar, que viene a recibir, por la gente que nos ama. Te doy gracias por la iglesia digital, que es parte muy, muy importante de nuestro ministerio, a quienes bendigo, a quienes les mando un fuerte saludo. Bendecimos tu casa, bendecimos tu canasta, bendecimos tu trabajo, el esfuerzo de tus manos, tu familia, tus hijos, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que pongas palabra en mi boca para que lleves a sus hogares en el nombre de Cristo. Amén. Retrospectiva rápidamente. Pensar, hablar y actuar. ¿Cómo debemos de pensar? Con la mente de Cristo. ¿Cómo debemos de filtrar las cosas? Es algo importante que debemos entender. El filtro. Siempre hay gente que todo lo ve mal. Todo lo filtra de una manera incorrecta, todo lo filtra de una manera negativa. Es diferente que tú veas, como se suele decir, un vaso medio lleno y tú puedes decir, gracias a Dios está medio lleno el vaso todavía tengo medio vaso de agua. Gloria a Dios, gracias a Dios, a ver qué pasa, Dios proveerá. Aquí tú tengas una actitud negativa y digas, ya nada más tengo medio vaso de agua, no sé qué vamos a hacer. Eso es parte de la mentalidad. Tener una mentalidad positiva, tener una mentalidad de fe, tener también una mentalidad de fuego. Y eso refiere a la palabra, y ahorita lo vamos a ver rápidamente, una retrospectiva ahí de 2, 3 minutos, con tener la mente de Jesús. Y luego el hablar, entendimos el poder de las palabras. Lo que confesáramos con nuestra boca es hecho. Yo puedo y tengo la facultad de hablar vida y de bendecir tu vida y decir, Dios te quiere transformar este día, Dios te quiere transformar esta semana, este año, este mes. O puedo maldecir con mi palabra y decir, tú nunca vas a cambiar, tú no entiendes, tú eres un caso perdido. Así que tenemos que ser prudentes y sabios al escoger nuestras palabras y hablar vida y hablar bien y mencionar la palabra que es trascendental y tiene poder en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a ver cómo debemos de actuar. Y esto es bien importante. Si tú piensas como Jesús, recuerdo que les hacía la mención en alguno de los 2 mensajes anteriores, de unas pulseritas que había hace algunos años que decían, bueno, que significaban What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y tenía las primeras letras de cada palabra WWJD. ¿Qué haría Jesús?
Y así es como debemos de pensar. Si estamos pensando como Jesús, si estamos hablando como Jesús, debemos de actuar como Jesús. Y si tú te preguntas, pero ¿cómo actuaba Jesús? Si te pones a pensar en ver a lo mejor algunas películas del tiempo de Jesús, de los evangelios, bueno, están basados en la palabra, muy respetable, claro. Pero la Biblia hace mención a muchas partes de cómo debemos de comportarnos, de cómo de ser hijos de Dios. Y te quiero poner un ejemplo que me encanta. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 4, por favor. Y me gusta mucho porque aquí está describiendo un personaje admirable, un enviado de fuego, un profeta de fuego, tremendo, que no es nada más y nada menos que el discípulo de Elías, Eliseo. Y vamos a leerlo, por favor. Repito, 2 de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 en adelante. Lo voy a leer. Síguelo con tu mirada y si estás eh, de manera digital, escuchándonos en el carro o en casa, más adelante lo puedes leer. 2 de Reyes, capítulo 4. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Sunem era una tierra. Y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Atención. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Entendemos, parafraseamos esto. Eliseo, que era un hombre poderoso de parte de Dios, pasaba por cierta tierra que se llamaba Sunem, y una mujer importante lo veía pasar y le dice a su marido, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Te puedo preguntar, ¿qué vio? No sabemos si la Biblia no dice que iba haciendo milagros y haciendo caer fuego del cielo mientras caminaba. No sabemos si fueron el poder de sus palabras, el poder de sus acciones, el poder de sus pensamientos, el testimonio y la forma en la que se comportaba. Pero sí podemos decir que el testimonio que él daba hizo que esta mujer pusiera sus ojos en él y dijera, este varón que pasa por nuestra casa es un hombre de Dios. Y es lo mismo que debemos entender. ¿Cómo debemos de actuar como hijos de Dios? ¿Sabes? Pablo le decía a Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, decía, sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en espíritu, en fe y en pureza. Puedo asegurarte que el ejemplo que Eliseo daba iba muy basado en estos principios que vamos a estudiar en esta mañana. Si alguien quiere apuntar versículos, apúntalos. Repito, 2 de Reyes, estamos hablando ahí de Eliseo. Ahorita estamos en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Y vamos a hablar y vamos a estudiar a la luz de la palabra, como debe ser, estos puntos que fueron los que Pablo habló a Timoteo y que te puedo asegurar que eran notables en la vida de Eliseo. ¿Por qué palabra? Es lo que hablábamos. Hablar de enseñanza, hablar con poder, tener esa comunicación, el poder trascendental de la palabra de Dios. Recordemos que la palabra es inspirada por Él y útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Amén. Cortante como espada de dos filos, más cortante. Y ninguna palabra corrompida debe de salir de nuestra boca, como dice la palabra, sino sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, sazona tus palabras, sazona lo que dices con la palabra de Dios. Antes de hablar, antes de soltar, tú decides si vas a hablar vida o vas a hablar muerte. ¿Sabes? Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepas cómo debes responder a cada uno. ¿Entiendes? ¿Cómo debes de responder a cada uno?
como hijos de Dios tenemos que entender que el carácter, porque, te voy a poner un ejemplo, no a todo el mundo le puedes contestar de la misma forma. ¿Sabes? Un mensaje grabado en YouTube de un pastor importante, un evangelista tremendo que es, o fue Billy Graham. Dice, no puedes ser amable con todos. Y la primera vez que lo vi dije, ¿cómo es posible que no puedes ser amable con todos? Y me puse a analizar. Y la palabra dice, eh, el hierro se forja con hierro y el hombre con el trato con el hombre. Eso dice la palabra. Y dije, tiene toda la lógica y tiene razón el hermano Billy Graham. El hecho de contestar de manera diferente a diferentes personas, como aquí lo está exhortando Pablo, cómo debes responder a cada uno, no te resta santidad ni te resta carácter. Sabes, tú puedes tener una persona áspera en el trabajo y puedes llegar y ser firme con él, siendo santo y hablando con integridad y con carácter y con justicia. Y puedes tener una persona muy noble en trabajo también, un compañero excelente con quien puedes llegar a bromear y tener una amistad sana. Y eso no te va a restar carácter. Quiero que entiendas la diferencia. El hecho de hablar palabra y hablar bien y hablar como hijo de Dios no debe de restarte carácter y la capacidad de poder expresarte. ¿Por qué? Porque podemos entender o malentender, mejor dicho, que como hijos de Dios debemos de ser eh, muy dóciles. Mucha gente tiene mal concepto de lo que es ser hijos de Dios. Piensan que los hijos de Dios nos debemos de dejar de todo, debemos de doblar las manos, como se llega a decir, ¿no? Y es parte del carácter, es lo que luego le explico a la gente. ¿Tú crees que la gente con la que contendía Jesús en la sinagoga era gente cualquiera que le preguntaba de buena gana las cosas? Pues claro que no. Y Jesús se defendía con el poder de la palabra. Jesús se defendía con la vida de Dios. Se defendía con las escrituras. Imagínate a Jesús gritando de un lado de la sinagoga al otro, contra los fariseos, contra los saduceos, contra toda la gente que lo quería hacer quedar mal, sin perder su santidad ni su integridad. Así que apunta por ahí el hecho de defenderte, el hecho de hablar vida, el hecho de hablar palabra y de decidir cómo hablarle a cada uno, no me va a restar santidad. Habla bien, habla la palabra y da testimonio a donde quiera que lleves de carácter, de esfuerzo, de fe. Amén. Uf, siento la presencia de Dios poderosa al mencionar a Jesús. ¿Sabes? El Espíritu Santo, como dice la palabra, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando tú adoras a Jesús, cuando tú sirves a Jesús, cuando mencionas a Jesús, Jesús es la palabra. Recordemos que el Verbo se hizo carne, Jesús es la manifestación de la gloria del Señor. Por eso cuando mencionamos su nombre, a mencionar de, y el Espíritu de Dios comienza a moverse, como cuando estaba sobre la faz de las aguas y con el poder de la palabra de Dios dijo, y hágase, ¡pum! Y el poder activo, la persona del Espíritu Santo, dio forma. Así el Espíritu Santo, hoy en día, cuando mencionamos a Jesús, activa. Vos sentir esa unción poderosa en este tiempo. Uf. Vamos a ejemplo de conducta, el comportamiento. Regresamos a Eliseo, cómo se comportaba. Si pasaba a comprar víveres, cómo compraba los víveres, cómo pedía las cosas, cómo hablaba. Si pasaba un niño jugando y corriendo ahí junto a él, cómo lo trataba. Si saludaba a la gente. ¿Sabes? Como les he dicho en otros mensajes anteriores, a mí mis hijos me dicen que yo saludo a todo el mundo. Y créeme que me encanta ir al súper, me encanta ir a pasar en las calles, entre los comercios, y yo voy saludando y gritando a todo el mundo. Me encanta. Y sabes, eso es parte del testimonio, aparte que disfruto mucho hacerlo y a todo el mundo le pregunto cómo se llama y les hablo por su nombre, es parte del testimonio. ¿Por qué? Porque mucha gente me ve y me dice, ahí va el pastor, ahí va él es cristiano, él predica. Gente ha dicho y platican entre ellos, si quieres saber algo de la Biblia, pregúntale a él. Y la gente se llega y se acerca. El comportamiento es muy importante y el testimonio es vital en todo lo que hagas. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se manejaba Eliseo cuando caminaba por Sunem? Filipenses nos dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos sin mancha en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Que nuestras acciones marquen esa diferencia. Que el gozo del Señor se manifieste y sea presente. Recordemos que el corazón alegre hermosa el rostro. Estamos atribulados, afligidos, perseguidos, en todo, pero no destruidos. ¿Sabes? Un día que tenía carga en mi corazón, llegué a orar a la presencia de Dios. Mi Espíritu Santo puso el versículo. Dije, sí es cierto, me levanto y salgo en fe a pelear la buena batalla. Así que no te desanimes, sin importar cuál sea la situación que estás experimentando. Dios está formando y Dios permite las cosas para hacerte crecer. Así que alumbra tu luz delante de los hombres, como dijo Jesús. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Que tus acciones, que tu caminar, que cada paso que des, que cómo pides las cosas, que cómo le hablas a un mesero, que cómo te comportas en la gasolinera, que cómo te comportas en el trabajo, que cómo te comportas con un cliente, marque una diferencia. ¿Sabes? Te voy a contar otro testimonio y estos ejemplos que estamos poniendo es para que puedas entender. Y muchas veces cuento testimonios y regaños y exhortaciones de parte de Dios a mi vida para que crezcas. Me acuerdo que hace algún tiempo me habían pedido un trabajo y no lo podía hacer porque tenía muchísimo trabajo y no tenía gente suficiente. Y me acuerdo que había acordado de llevarlo cierto día y no pude llevarlo. Y al último terminé diciéndole al cliente que tenía muchos líos, que tenía esto, que tenía aquello, que tenía muchas situaciones como adversas. ¿Me entiendes? O sea, en vez de haber hablado claro y decirle, sabes que no puedo en este momento, discúlpame, perdóname. Incluso el cliente se ofreció a ayudarme, te ayudo a resolver la situación, qué pobrecito de ti. Ay, de verdad que al último me sentí mal y dije, ¿qué estoy haciendo? Le hubiera dicho mejor que la verdad y punto sin haber dado tantas vueltas. Y cuando llegué a la casa, el Espíritu Santo me dijo, integridad. Llegué a un cuarto, iba caminando solo y el Espíritu Santo me habló y me dijo esa palabra, integridad. Me acuerdo que me puse de rodillas y lloré y pedí perdón. Y al último terminé diciendo al cliente que no le podía hacer el trabajo y le regresé su anticipo y me evité tantos líos. ¿Sabes? Con este ejemplo que me dio vergüenza, pero te lo cuento a modo de testimonio. Te exhorto a que seas íntegro en cada paso que des, a donde quiera que vayas. Si el Espíritu Santo te abre una puerta laboral, sé íntegro en cada palabra, en cada paso que des. Que tu comportamiento sea de ejemplo. Vamos, ejemplo de amor. Recordemos que hay tres tipos de amor. El amor filial, el amor eros, que es el amor sexual, y el amor ágape, que es un amor fraternal, un amor que no tiene barreras. Como dice Juan, un mandamiento nuevo os doy, que nos améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Estoy hablando las palabras de Jesús a través del apóstol Juan. En esto conocerán que todos sois mis discípulos si tuviereis amor unos con otros. Y más adelante ese mismo apóstol del amor, porque así se le nombra a Juan, en la carta de 1 de Juan, capítulo 3, 18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué significa esto? Que ames, que sea manifiesto, que la preeminencia del amor venga a tu día, en cada paso. Como el Espíritu Santo me hablaba hace algunos años, me decía, ¿por qué quieres predicar? Pues porque te amo y porque tú me llamaste. Y me acuerdo que me dolió tanto que él me dijo, tú no amas a la gente. Y me dolió tanto.
Y yo decía, pero todos estos sueños, todo lo que he visto, todas las visiones que he tenido desde que era adolescente, pues tú no amas a la gente. Tú quieres predicar porque me amas a mí, tú quieres predicar porque yo te llamé, pero tú no amas a la gente. Y me dolió en mi corazón fuertemente y comencé a orar para poder amar a la gente, para poder entender. Yo quise preguntarte, ¿qué tanto amas a la gente? Digo, no a la gente que tienes al lado, sino al vecino, al que se estaciona mal. ¿Qué tanto amas a la gente, tu mamá, a las otras mamás que te critican, a las mamás que te suelen vivorear cuando llegas a dejar a los hijos a la escuela, al vecino que pone la música a todo volumen y no te deja dormir, al vecino que tiene al perro que está dando lata en la madrugada? ¿Qué tanto amas a la gente? Que yo sé que a lo mejor te conté mi testimonio y a lo mejor tú dijiste, híjole, qué fuerte. Yo te que estoy poniendo esos ejemplos. Me faltó preguntarte, ¿qué tanto amas a la gente cuando está el compañero del trabajo que te hace la vida imposible, que no te deja preparar el café, que siempre te está criticando? Ahora sí, ¿qué tanto amas a la gente? ¿Qué pasaría si el Espíritu Santo te preguntaba ahorita? O te dijera, tú no amas a la gente. Recordemos que dice 1 Corintios, y analízalo y abrázalo. El amor es sufrido. Tienes que sufrirlo todo por amor. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, es decir, no se envanece, no presume, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Por resumirte esta sección, como dijo Pedro, y sobre todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando tú caminas en amor cada día, vas a ver al compañero del trabajo que te hace la vida imposible como un diamante. ¿Por qué? Porque los diamantes no son como cuando los vemos en una joyería. El oro no es como lo ves ya en una joyería. Son piedras por tratarse. Y así Dios tiene la capacidad a través del Espíritu Santo de formar y transformar vidas. Así que te exhorto a que ames a tus enemigos, que ames al que te hace la vida imposible, que ames al último. Pregúntate, ¿quién es la última persona que quisiera amar? Y a ese que sea tu top y que empieces a amar de ahí para abajo. Amén. Ejemplos de espíritu, la vida en el espíritu, la devoción, el poder, el gozo. ¿Sabes? La palabra nos exhorta a vivir en espíritu, a andar en el espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Como dice la palabra en Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estúdialo en casa, apunta el versículo, Gálatas 5, 22 y 23. Así es como debes andar todos los días. Es lo manifiesto cuando estás lleno del Espíritu Santo. Estos son los dones, son los frutos del Espíritu Santo. Es lo que se manifiesta, es lo que hay en tu espíritu. Se lleno del Espíritu Santo, nos exhortaba el libro de Efesios. Que hablemos entre nosotros con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Sabes? Y ese poder y esa guianza y esa llenura van a ser manifiestas. Cuando tú vives en el Espíritu, se vive una vida de fe, se vive una vida de fuego, se vive una vida de bendición. Y cuando te ves tentado a salir y dices, ya me enojé, ya contendí, ya pasó esto, regresas a tu centro. Muchas veces el enemigo te engaña y te dice, ¿sabes qué? No, ya hiciste algo incorrecto. No, recordemos que el Espíritu Santo te exhorta. La Biblia dice, nadie, si decimos que no pecamos, decimos que Dios es mentiroso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de maldad.
Si erraste, regresa a tu centro. Tienes que entender que tu centro es vivir esa vida en el Espíritu cada paso y que tu comportamiento debe de ir guiado en el Espíritu Santo. Y como último punto, el ejemplo de fe. ¿Qué es fe? Lo sabemos y lo hemos repetido en repetidas ocasiones, valga la redundancia. Y después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y puedes repetirlo 1000 veces, pero tienes que entenderlo y abrazarlo y vivirlo. A ver, la certeza, ¿qué certeza? Saber con todo mi corazón que así va a ser, porque Dios lo prometió y lo va a cumplir, aunque no lo vea. Si un familiar mío está en drogas y dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos, yo voy a empezar a orar por él, por que lo guarde, porque haya cobertura, porque haya esos cuidados mientras él viene a casa. Y empiezo a darle gracias a Dios, porque sé que la palabra es fiel y Dios va a cumplir sus promesas y esa persona va a llegar a los pies de Jesucristo. Y actúa en fe. Ve tomando la palabra y ve declarándola, ve viviéndola. Toma un versículo de la Biblia y dice, ¿sabes qué? Hoy voy a andar en este versículo. El Espíritu Santo regularmente ora, o cuando oras, te da palabra, como si fuera, como cuando Jesús dijo, el pan de cada día dárnoslo hoy. Así, si tú tienes esos tiempos de oración en las mañanas, como si el Espíritu Santo te sirviera el desayuno y te dijera, esta es la palabra, tómate, esta es tu necesidad, apréndela, crece, camina en fe, abraza la palabra. Santiago 2, 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame la fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Está un poquito confuso, ¿no? Dices, si tú no actúas y tienes mucha fe, tache. Pero si tú tienes fe como un grano de mostaza y dices, ¿sabes qué? El hermano está enfermo. Vamos a orar por él. Vamos a juntarnos como iglesia, porque Dios nos escucha. Vamos a imponer manos. Dios lo va a sanar. El hermano tiene una necesidad económica. Ciertamente vamos a bendecirlo, vamos a apoyarlo. Pero vamos a orar y vamos a declarar que consigue ese trabajo que está buscando. Actúa en fe. Impon tus manos. Declara, toma autoridad. Y que tu comportamiento, tu manera de actuar, sea como la de Eliseo. Que la gente cuando pases y camines diga, ahí va Juan, ahí va Esmeralda, ahí va Pedro, ahí va Joan, ahí vas, ahí va Luis, ahí va Santiago. Que la gente diga, mejor al rato que pase Maribel, le dices que ore por ti porque ella es cristiana. Que al rato que pase Teo, le dices y le pides un consejo de la Biblia. Él siempre trae una palabra de parte de Dios para tu vida. Que a donde quiera que vayas seas ese ejemplo de palabra, de fe, de conducta, de carácter. Que resplandezcas. Que en cada paso seas y tengas esa manera de actuar, de palabra, de conducta, de amor, de espíritu, de fe y de pureza. Recuerda que tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta serie. Te damos gracias por tu presencia y por la unción en este tercer mensaje, porque nos llamas y tocas corazones y haces arder nuestro espíritu.
Te damos gracias, Señor, porque nos haces entender que nosotros somos la sal de la tierra. Y como tú dijiste, Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Que resplandezcamos a cada paso, que resplandezcamos en nuestro trabajo, que resplandezcamos en nuestro servicio, en nuestra casa, con los vecinos, con la familia, en cada paso que demos, que sepamos pensar, que pensemos con la mente de Cristo, que sepamos hablar con integridad y que actuemos con el testimonio de Jesús. Transforma nuestras vidas, renueva nuestra mente y ayúdanos y guíanos cada paso, que aprendamos a ser transformados de gloria en gloria cada día en el nombre de Jesús. Amén y amén.